Quito Motors. Te informamos que todos nuestros vehículos están disponibles en todos sus modelos. Si tu deseo es un Escape, marca 1. Si quieres una Ranger, marca 2. Si te gusta un Bronco, marca 3. Si deseas adquirir una F-150, marca 4. Si necesitas un Explorer, marca 5. Lo que tanto esperabas llegó a Quito Motors. Todos nuestros modelos con entrega inmediata en nuestros concesionarios a nivel nacional. ¡Que viva Quito! Disfrute de estas fiestas en el mejor restaurante de la ciudad, El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional. Nuestro chef, Ovidio Gabela, invita a festejar a la carita de Dios con sus mejores especialidades. Langosta y centollas jumbo rojas de Galápagos, ostras, pangoras, paella y tapas españolas, carnes importadas, picaña y ribeye angus, canillas y rack de cordero. Consulte por nuestro exclusivo servicio a domicilio. Reserve su privado al 33 31 486 o al 098 18 53 652. Estamos ubicados en la Federico Páez 14200 y Juan Huiltagua, detrás de la iglesia de Fátima. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho minutos en el territorio continental ecuatoriano. Quito vive el esplendor de sus fiestas. Les recomendamos festejar intensamente, pero con mucha sobriedad, sin excesos, en la capital de todos los ecuatorianos. Vamos a analizar el tema del incremento del sueldo básico unificado. El presidente de la República emitió un decreto con un artículo único el 30 de noviembre último, hace 2 días, que señala, artículo 1, disponer al señor ministro de Trabajo poner en conocimiento del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios la fijación del salario básico unificado del trabajador en general, incluidos los trabajadores de la pequeña industria, trabajadores agrícolas y trabajadores de maquila, trabajador o trabajadora remunerada del hogar, operarios de artesanías y colaboradores de la microempresa en $450. Ahí quizás el decreto debió poner a 400, porque no se aumenten en, si son 425 los actuales, se aumenta en $25 de 425 a $450. Dice el decreto, se aumenta en $450 de los Estados Unidos de América mensuales a partir del 1 de enero del 2023 y emitir el correspondiente acuerdo ministerial. Este decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de la publicación en el registro oficial, 30 de noviembre del 2022. Sobre este tema ha habido ya reacciones y antes de iniciar el diálogo con el señor ministro de Trabajo, arquitecto Patricio Donoso, sobre su implementación, a fin de que rija desde el 1 de enero del 2023, ha habido reacciones que queremos presentar, especialmente del sector de los trabajadores. Marcela Arellano del FUD dijo lo siguiente respecto del anuncio oficial. Hace más ya de 10 años no hay incremento para todos los trabajadores. Es decir, que el salario está estancado. Por lo tanto, la capacidad adquisitiva de todos nosotros, de todos ustedes, está estancada. Entonces, es necesario que para reactivar la economía, el país asuma la responsabilidad, el gobierno y los empleadores asuman la responsabilidad de un incremento general de salarios. Es la única posibilidad de reactivación económica. En consulta con los trabajadores,
plantearse un cronograma de incremento salarial que asegure que todos los trabajadores tengan acceso mínimo a la canasta básica familiar. Hay una brecha de aproximadamente $300. ¿Sí? No existe el 1.6% de perceptores. Eso fue un invento, un tecnicismo del correísmo. Eso dijo la dirigente del FUD, Marcela Arellano. Ahora, ¿qué dice precisamente el presidente del FUD, José Villavicencio, como una reacción a este anuncio oficial? Lo que hace el gobierno, y más aún cuando hay un Consejo Nacional del Trabajo y Salarios que no ha funcionado y que debe funcionar de manera tripartita, y ahí discutir el tema de la política salarial y la política de empleo, pero únicamente tiene a sus amigos que avalan la política. Frente a eso, queremos anunciarle al pueblo ecuatoriano y al país de que el Frente Unitario convoca una jornada de movilización en defensa de la vida para el 8 de diciembre, por el Día de los Derechos Humanos. Y defender los derechos humanos, presidente Lasso, es defender la vida. Y defender la vida significa garantizar empleo, salud, educación, seguridad. Y eso su gobierno no lo ha hecho. Era el presidente del FUD, José Villavicencio. Quiero añadir, antes de iniciar el diálogo con el ministro de Trabajo, arquitecto Patricio Donoso, un punto de vista que es fundamental. No solo es cuestión de aumentar de 425 a 450, el aumento en $25, la implicación que esto tiene. Por un lado, para el sector del empleador, porque no solo sube a 450, esto tiene una incidencia en el 13º, el 14º sueldo, y también en algo que bien decía una reconocida integrante de la Mesa de Estudios de Seguridad Social, Patricia Borja, respecto del aumento. Si bien se aumenta para el cálculo de aportes, que en el caso de los trabajadores es del 9.45, también aumenta las obligaciones del IES, que tiene que incrementar, porque hay mínimas y máximas que se calculan en función de un porcentaje respecto del salario básico unificado para las pensiones que se entrega, las pensiones mínimas y máximas. Queremos saludar al señor ministro de Trabajo, arquitecto Patricio Donoso. La disposición del presidente de la República es que se canalice a través del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios lo que el decreto del 30 de noviembre, hace 2 días, lo hiciera, aunque hemos glosado positivamente, señor ministro. Aquí en este decreto encontramos un error de concepción cuando dice el señor presidente que se incrementa leo textualmente, en $450, cuando lo que se aumenta es en $25, de 425 a 450, no en 450. En todo caso, ¿cómo se va a implementar? ¿Ha llevado ya usted al Consejo Nacional de Trabajo y Salarios? Muy buen día. Muchas gracias. Buen día, Miguel. Un gusto conversar con usted y a través suyo con la gente de EXA y Radio Democracia a nivel nacional. En efecto, yo ya comuniqué, conforme me ha dispuesto el presidente de la República, al Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que lo presido como ministro de Trabajo, ya comuniqué el hecho cierto de que a partir del 1 de enero del próximo año, es decir, de aquí a 30 días, el salario básico unificado estará en $450. Vale decir, un aumento de $25, que porcentualmente, estimado Miguel, significa el 5.88% de aumento. Es un importante aumento. Esto se lo hace en mérito a la necesidad que tiene el trabajador ecuatoriano de resarcirse económicamente. No nos olvidemos que hace 2 años, en plena pandemia, no hubo aumento salarial y ha sido el único año en que en estos últimos lustros no ha habido un aumento. Me refiero al 2020. En el 2021, a finales del 2021, se operó el aumento a 425 a partir de este año que estamos viviendo. Y ahora se lo hace también en virtud de que
trabajador merece tener un aumento salarial. Este 5,88% de aumento, como usted señala, señor ministro, está muy superior incluso a la tasa de inflación que vive el Ecuador. Si medimos el IPC, el índice de precios al consumidor, y el crecimiento de la economía, que es otro factor que la OIT, Organización Internacional del Comercio, mide, pues más o menos estamos en esa cifra. Yo creo que hay un dato cierto que hay que decirlo. El Ecuador está cumpliendo un récord histórico de ventas. Hasta octubre 31, vale decir hace 33 días, el Ecuador había vendido a lo largo de los 10 primeros meses del año 178.000 millones de dólares. Y usted sabe, Miguel, que a mayor venta, mayor utilidad, mayor reactivación de la economía, mayor generación de empleo. Y es justo que ese éxito que está teniéndose en la economía una vez que hemos salido o estamos saliendo del COVID y que se ha reactivado la economía en virtud de una buena política económica, creo que es justo, digo, que compartamos todos ese éxito, esas buenas noticias. Y terminaremos el año, Miguel, con más de 200.000 millones de dólares de ventas, que es casi el doble del PIB, del Producto Interno Bruto del Ecuador. Y eso significa mayor utilidad. Eso por un lado. Por otro lado, a mayor capacidad adquisitiva del trabajador ecuatoriano, en virtud de este nuevo salario, tendrá más dinero para comprar más cosas. ¿A quién va a comprar? ¿A quién va a comprar? Aquellos ecuatorianos o empresas que generan bienes o servicios. Por lo tanto, este es un círculo virtuoso del cual todos salimos ganando. Y esa es la razón de la decisión tomada por el presidente Guillermo Lasso. ¿Qué piensa, señor ministro, las reacciones que ya ha habido? Que obviamente los trabajadores tienen su posición, por respetable que sea, sin embargo ellos incluso anuncian ya una movilización en defensa de la vida, de los derechos humanos, dicen el próximo 8 de diciembre. Yo he tenido he recibido mensajes de dirigentes sindicalistas, agradeciéndonos y felicitándonos por la decisión tomada. De modo que hay opiniones y opiniones, y esa es la ventaja cuando se pretende vivir en un país democrático, y esa es la realidad, un país democrático, salvo por ahí algunos que quieren vivir del caos y de la bulla. Cuando se vive, digo, en un país democrático, pues hay que saber escuchar y oír todas las opiniones. Es más, todos tienen derecho a opinar diferente, todos tienen derecho a criticar, a no estar de acuerdo con tal posición, pero también hay gente que tiene el derecho de decir que está bien, y hay muchos que dicen que están bien. Ahora, eso desde el punto de vista actual. Esto en el contexto, mi estimado Miguel. No hay año en el que, una vez producida la decisión del aumento salarial, no haya quejas. No existe un año en que no haya quejas. Siempre es así. Y por supuesto nosotros tenemos que entender la realidad del país, un país que no siempre está de acuerdo con las cosas, pero también es un país que merece un trato mucho más generoso para con todos nosotros, en el sentido de ser optimistas. El país está saliendo de la crisis, tenemos un crecimiento económico importante, casi 200.000 millones de dólares en ventas, hemos bajado el déficit fiscal de casi 6.000 millones de dólares a 2.200 millones de dólares, hemos generado empleo, 508.000 plazas de trabajo y empleo adecuadas. Entonces hay razones para estar optimistas, y vamos bien. Y frente a eso, por supuesto, todos los años, Miguel, todos los años, hay que tomar una decisión con respecto al aumento salarial. Y cuando se lo hace, algunos se quejan casi por deporte. Señor ministro, hay que estar conscientes que esto tiene su incidencia no solo en los 25 de aumento, que ha sido la promesa que está cumpliendo el presidente Guillermo Lasso, sino, por un lado, en los decimotercero, decimocuarto, e incluso esto incide en el mapa que se calcula en la economía sobre el salario básico unificado, llámese multas o aportaciones. Esto tiene una incidencia mayor a esos $25 que se va a cumplir desde el 1 de enero. Pero claro que tiene incidencia, y esto sucede todos los años. Entonces, esa opinión es válida hoy, y lo fue el año pasado, y lo han sido durante las últimas décadas. Siempre es igual. El
aumento del salario básico unificado tiene incidencias en todo. Les voy a dar un dato positivo en cuanto a incidencias, ya que estamos hablando de incidencias, Miguel. También inciden que los jubilados reciban un valor mayor, porque está indexado al salario básico unificado. Entonces, los jubilados deben estar felices porque van a recibir un valor mayor de su jubilación. Vamos a suponer que un jubilado tiene derecho a 3 salarios básicos unificados mensuales por concepto de su jubilación, del esfuerzo de toda su vida. Hoy va a recibir un valor mayor, $75 más, porque son 25 por cada salario básico unificado en aumento. Entonces, siempre es lo mismo, que hay incidencia económica, claro. El costo que nosotros suponemos es de más o menos $158 millones al año. Y claro, se reactiva la economía porque se incorpora a la economía ese valor. No es que esa plata va al Estado, esa plata va a los bolsillos de las personas. Esa plata, esos 158 millones, Miguel, va al bolsillo de la gente. Y cuando hay más plata en el bolsillo de la gente, hay más consumo, hay más compraventa de bienes y servicios, por lo tanto, todos salimos ganando. Esto es un ganar-ganar. Ahora, como usted señala, señor ministro, en unos casos sí incide en el incremento de las pensiones, no en todos, porque hay un cálculo incluso que se lo hace en general sobre la inflación que no ha sido aplicado durante los últimos años. Sí, lo que usted dice, señor ministro, por ejemplo, el caso del Seguro Social Campesino, que se incrementa en el mismo porcentaje de aumento, en el porcentaje del salario básico unificado, y así hay otros que prevé la Ley de Seguridad Social y también las resoluciones del Consejo Directivo del IES. En ese sentido, no todos se cobijan, pero sí, en unos sectores sí hay un aumento en ese porcentaje, señor ministro. Así es, pero en resumen, para que la gente que escucha EXA nos pueda comprender de mejor manera, van a haber $158 millones que se incorporan a la economía en virtud del ingreso de esa plata al bolsillo de las personas. Porque esto no va pues a una institución extranjera, a un pago de una deuda, no va a un litigio perdido internacional, esto no va a un ministerio, no. Esta plata de la que estamos hablando va al bolsillo de la gente pobre, del trabajador ecuatoriano que gana el salario básico unificado. Por lo tanto, es bueno para el trabajador, sin duda alguna, pero también es bueno para quien vende bienes y servicios, para quien vende zapatos, porque el trabajador ecuatoriano tendrá la posibilidad de comprar con mayor dinamismo o realidad un par de zapatos o un cuaderno para sus hijos, para la escuela, o lo que fuese. En otras palabras, es más plata en el bolsillo de la gente que más necesita. Señor ministro, aquí hay dos puntos de vista. El uno, que siempre reclaman los sectores laborales un mayor aumento, eso es lo deseable, a sabiendas de que en el Ecuador tiene uno de los salarios básicos más altos de la región. Lo loable sería ganar más, pero también hay que decir, hay que mejorar la producción y la productividad para que eso también mejore y redunde en general, tanto en los empleadores cuanto en los trabajadores. Pero también desde el otro sector se ha dicho el aumento anual del salario básico unificado debiera tener un sustento técnico. ¿Cómo funcionar a futuro a fin de que este tenga ese sustento técnico, señor ministro? La ley está ahí, el artículo, me parece que es el 118 de la normativa laboral vigente, Código del Trabajo, está allí y hay que hacer lo que dice la ley. Y también hay acuerdos internacionales como aquel suscrito por el Ecuador, creo que es el 6º país del mundo que tiene firmado un acuerdo con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. También establece mecanismos para el establecimiento del salario mínimo vital. Recordará usted que así se lo llamaba, estimado Miguel, el salario mínimo vital. Hoy se llama el salario básico unificado, porque se unificaron algunos avos, recordará usted, cuando existían más avos que los de ahora. Avos me refiero a sobresueldos. De forma tal que, en virtud de aquello y en virtud de la necesidad de que el trabajador ecuatoriano tenga más dinero en su bolsillo para él y su familia, es que el gobierno toma esta decisión, que es absolutamente justa. Hay que compartir el éxito, y el éxito se ve en la enorme cifra de ventas que el Ecuador ha operado en este año, y va a operar hasta diciembre 31 de este año, más de $200.000 millones en ventas. Y repito, mientras más se vende,
hay más utilidad, hay más fuentes de trabajo y empleo. Por eso es que hemos generado 508,000 plazas de trabajo y empleo, que no es poco. Sí, ministro, usted decía, en democracia hay que respetar las opiniones, como usted se ha manifestado, el caso de los trabajadores y el caso de los empleadores. Ellos no están también, algunas voces que hemos escuchado, de esos $25 en las condiciones actuales. ¿Qué piensa usted? Hay algunos empresarios que están de acuerdo, otros que no. Hay algunos dirigentes sindicales que están de acuerdo, otros que no. Unos dicen que tenía que ser menos, otros dicen que tenía que ser más. Nosotros respetamos todas las opiniones, pero el gobierno está para tomar decisiones que favorezcan a todos, y básicamente a quienes más lo necesitan, sin duda alguna, que son los trabajadores. Nadie pierde un empleo por un aumento salarial. Nadie pierde un empleo por un aumento salarial. Y esto sucede todos los años. Y si usted gusta, podemos ya pactar con usted, Miguel, una entrevista en enero, o quizás finales de enero o febrero, y vamos a medir cómo es que las cosas caminan, como caminan todos los años. El futuro del país no se mide por una decisión que se toma el 30 de noviembre o a inicios de diciembre. El país funciona con ese aparato productivo que funciona todo el año. Y va a ver usted cuando me vuelve a entrevistar en pocas semanas que nadie ha perdido su empleo, en virtud de este tema, me refiero, del tema salarial, sino que se han generado más fuentes de trabajo y empleo, porque se reactiva la economía, repito. Mientras más plata tenga en el bolsillo el trabajador ecuatoriano, más bienes y servicios va a comprar, pues. Y le pregunto a usted, aun cuando yo soy el entrevistado, pero le pregunto a manera de respuesta a su inquietud, Miguel, ¿a quién van a comprar esos bienes y servicios? A los que producen bienes y servicios, pues, que son las empresas. Y en particular las medianas y pequeñas empresas, las denominadas MIPYMES, que van a vender más, porque hay más plata en el bolsillo de la gente, de los trabajadores. Le tomo la palabra. En enero o febrero hablamos sobre la incidencia que no se pierde empleo. Perfecto, señor ministro. Pero también, así como hay esa previsión de que no se perdería fuentes de empleo, también hay que hacer esa previsión, como usted bien ha señalado y ha reiterado, la generación de alrededor de 500,000 nuevos empleos. ¿Cómo generar mayor empleo en estas condiciones y con este nuevo salario básico unificado y que permita ir avanzando en ese sentido, ministro? Voy a hacer una analogía con su venia, Miguel. Si fuese cierto que con el aumento salarial de cada año se pierde empleo, se perdería empleo todos los años, porque todos los años hay aumento salarial, salvo uno, en las últimas tres lustros, en los últimos 10, 15 años. Solo un año no ha habido aumento. Y si fuese verdad que con el aumento salarial se pierde empleo, todos los años se perdería, y no es así. No es así. Se perdió empleo cuando lo del COVID, porque había confinamiento, evidentemente, pero es un tema que le impactó al planeta completo, incluido el Ecuador, por supuesto. De tal manera que no es cierto que se pierde empleo, porque esta discusión se la tiene todos los años, y todos los años hay un aumento salarial, y todos los años los trabajadores intentan ganar más, como es obvio. Y el gobierno ha tomado una decisión de un aumento de $25, que es el 5.88% de su salario. Repito, el 5.88% de su salario. Ahora, respondiendo a su última inquietud periodística, la pregunta está con respecto a cómo se genera más empleo. Solo hay dos caminos: inversión y una normativa laboral más amigable. La primera, inversión. El Ecuador está bregando por ser parte de la Alianza del Pacífico, un acuerdo comercial con México que posibilitaría aquel ingreso a la Alianza del Pacífico de pleno derecho, acuerdos comerciales con Canadá, con Japón, con Corea del Sur, con Costa Rica. Esos acuerdos comerciales implican más inversión extranjera y también inversión nacional a través de la confianza que genera un gobierno serio como el gobierno del presidente Guillermo Lasso. El primer parámetro, más inversión, porque a mayor inversión, más empresas, crecimiento de las mismas. Mire, más de 100,000 empresas pequeñas se han generado en el último año y medio. Entonces, así se genera empleo, y mire usted el resultado, 508,000 nuevas plazas de trabajo y empleo adecuadas. Y la segunda es una mejor normativa laboral. Estamos bregando porque en algún momento dado
se comprenda, la Asamblea particularmente, de que es necesario una modernización del Código Laboral, a través de una ley laboral que se preocupe de los no trabajadores, de aquellos que no tienen empleo. Señor ministro Patricio Donoso, usted ha hablado de la incidencia del nuevo salario básico unificado desde el 1 de enero. ¿No teme que pudiera haber alguna incidencia en la inflación, es decir, en la capacidad de consumo? Partiendo de un hecho, la inflación en el Ecuador está controlada. Pese a los ligeros incrementos que ha habido durante los últimos meses, hay una inflación controlada y en dolarización, porque qué decir de países que va como Argentina, en pesos argentinos, ya está llegando casi a los 3 dígitos. ¿Qué decir de Venezuela y otros países? El caso ecuatoriano, la inflación está controlada, pero con este incremento no pudiera, al haber más capacidad de consumo, alguna incidencia en el índice de precios. Todo lo contrario en cuanto a la inflación. Déjeme decirle y recordar a la opinión pública a través de Radio Democracia, el Ecuador es el segundo país de más baja inflación en América, el segundo, después de Bolivia. Mire usted que Estados Unidos tiene una inflación del 8,5%. Estados Unidos, dolarizado, por supuesto, el dólar es norteamericano. Nosotros tenemos una inflación del 4% o cercano al 4%, y así va a terminar este año, y esperamos que el próximo año tengamos una inflación del 2,6%, de tal manera que está, como bien dice usted, Miguel, como usted bien anota, está controlada la inflación. El que exista mayor capacidad de pago por parte de los trabajadores no va a influir o incidir en aumentar la inflación, todo lo contrario, porque va a haber más circulante en la economía. Vamos a incorporar a la economía más plata. Por lo tanto, por allí vamos a frenar cualquier incidencia de precios que haya con respecto incluso a la inflación. Más allá de los salarios, que es importante, señor ministro Patricio Donoso, este año usted se empeñó desde el comienzo en las mesas de diálogo. Vamos a cerrar el año. ¿Cómo ha ido con estos diálogos para construir algo que sectores sensatos, responsables, han señalado la importancia de una reforma laboral? Lastimosamente, ha sido muy difícil en la práctica aterrizar en la aprobación. ¿Y cuál es el escenario? La Asamblea Nacional, en donde, déjeme decirle, hoy hay una práctica mediocre de lo que está saliendo de esa Asamblea Nacional, hoy en la actualidad. ¿Cómo ve usted el cierre de estas mesas de diálogo y la perspectiva de la necesaria reforma laboral que requiere el Ecuador? Las mesas de diálogo de mi sector, del sector laboral y derechos laborales, va caminando muy bien. Hemos tenido subsecuentes reuniones, posterior, por supuesto, al cierre, el 14 de octubre, de la mesa laboral, en las conversaciones con la FEINE, la FENOCIN y la CONAIE. Va bien, por un lado. Por otro lado, lo que usted menciona de la Asamblea es cierto. Yo creo que es hora que la Asamblea se encargue de estos temas que inciden en la gente. Hay más de 5 millones de personas que no tienen un empleo adecuado, o están desempleadas, subempleadas, o viven en la informalidad, que están esperando que la Asamblea haga algo con respecto a este tema. El presidente Guillermo Lasso presentó el 24 de septiembre del año pasado un proyecto que incorporaba temas de orden laboral. No fue calificado el proyecto, Miguel, no fue calificado por el CAL. Yo fui 8 años legislador, 2 de ellos vicepresidente, 4 de ellos miembros del CAL. Y el CAL lo que tiene o tenía que hacer era calificar el proyecto y remitirlo a la comisión para que ahí, en la comisión especializada permanente de la Asamblea, se debata. Para eso se inventó, pues hace muchos siglos, el debate legislativo. Resulta que no se debatió y no tenemos una normativa laboral más moderna, como sí tienen los países circundantes al Ecuador. Pues yo sí le exhorto, si cabe exhortar en este país, a la Asamblea que trate los temas de orden laboral en cuanto a modernizar la legislación laboral. No lo contrario, cuidado, sea lo contrario. Y frente a ello, producir una ley que sea más amigable entre trabajador y empleador. Me explico rápidamente. Necesitamos que el pequeño y mediano empresario, las MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, pierdan el miedo a contratar más gente. Eso tiene que entender la Asamblea, que debe ser una ley laboral que implique que el que tiene una pequeña ferretería, una papelería, una lubricadora, un pequeño negocio, contrate más operarios a su negocio, abra sucursales en su propia ciudad,
o fuera de esa ciudad, en otra ciudad del país, para que se incremente la actividad productiva y ahí requiera más mano de obra, pues. Si usted tiene una papelería frente a Radio Democracia, en la Avenida República, en Quito, y esa papelería tiene tres trabajadores, si usted agranda el negocio o abre una sucursal, ya no va a necesitar 3 operarios, pues va a necesitar el doble. Y eso significa generación de empleo productivo. Es el sector privado el que genera empleo, no el sector público. El sector público debe generar políticas acertadas, ecuánimes, para que se genere más empleo. Y ahí la Asamblea nos está debiendo. Sí, efectivamente, y no solo en eso, tantas deudas pendientes que tiene la Asamblea Nacional. Pero bien, el cierre de este año, ¿usted está satisfecho, señor ministro de Trabajo? Sí, hemos generado 508,000 plazas de trabajo y empleo, hemos crecido en la economía, tenemos una inflación controlada, hemos bajado el déficit fiscal, el déficit fiscal casi a $2.200 millones de los 6.600 que recibió el actual gobierno. Hemos eliminado 167 partidas arancelarias que impliquen que las cosas bajen de precio. Hemos sacado de la central de riesgos a más de 1.700.000 ecuatorianos que se reactivaron en la economía. La vacunación exitosa del presidente Guillermo Lasso, liderada por él, hizo que hoy ya no usemos mascarilla y que no tengamos el miedo de contagiarnos. Y si algún ecuatoriano se contagia, no se muere. Eso también hay que decirlo claramente y con la boca bien abierta. Hemos salvado vidas, hemos reactivado la economía, tenemos más empleo, crecimiento económico, la menor inflación del continente americano. Hemos controlado los temas de forma tal que estamos ahora invirtiendo en obra social enorme, obra pública, carreteras, hospitales. El presidente inaugura hospitales todas las semanas, todos los meses, inaugura obras, entrega vivienda, es decir, se está reactivando la economía. Por lo tanto, sí, terminamos el año con optimismo, con problemas sí, pero con optimismo. Bien, al señor ministro de Trabajo, arquitecto Patricio Donoso, muchas gracias como siempre por atender a la revista de Opinión Democracia. Seguiremos hablando y compromiso para hablar en enero sobre el impacto, la incidencia del nuevo salario con el incremento de $25 a 450. Muy amable, ministro. Eso no significa que no podamos hablar incluso antes de que termine el año. Con todo gusto. Sí, con todo gusto, porque el tema está latente. Así es. Muchas gracias. Solo para ese tema, para hablar luego. Muy amable, ministro Donoso. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, con todo gusto. 7:39 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo luego con el jurista, el doctor Henry Cucalón, ex asambleísta, sobre la incidencia en los temas de seguridad y el análisis desde el punto de vista político y jurídico de la consulta popular. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Sabemos que te apasiona el fútbol, pero también amas la Navidad. Fútbol, Navidad, fútbol, Navidad.